Ya, jóvenes, muy bienvenidos. Vamos a dar comienzo. Profe, Sí, Fernanda, dime. así me, eh, Sí, sí, te lo escucha bien. me dijo que había una guía y después la busqué y nunca la encontré. Ya la vamos a ver al tiro. No, pero ¿por qué? No sea así. Ni se acordaba, profe, ¿para qué, po? No sea así de cruel. Sí hay una guía, pero ya se supone que ya está hecha por ustedes, pues de qué rato. Se ¿Cuál? supone, digo yo. ¿Cuál, profe, ¿Cuál? cuál? Pero fue muestra la cuál. De razones trigonométricas. No, Eh, la que usted subió ¿Cuál? al Edufacil. Ahora vamos a verla. Ah, ya, perdón. Ahora vamos a verla, Fernanda. Ya, entonces comenzamos con la clase hoy día, jueves 13 de mayo. Voy a compartir pantalla. Y justamente eso es lo que se va a evaluar prontamente. Contenidos de esa guía, que se ha practicado incluso. sí, creo que me acuerdo. Es de trigonometría. Aquí, aquí estoy en el Classroom de ustedes. Jueves 6 no, porque fue el taller pase. Martes 4 no está la guía, pero sí se resolvió parte de la guía. Jueves 29 aquí sí está la guía. Aquí está Fernanda. Jueves 29 de abril, clase número 11. Recuerden que para descargar, porque no se ven los números, para nada, para descargar, una opción es ir acá al medio, que fue la opción que me indicó Pía un día, y se descarga automáticamente y se ve todo. Se ven todos los números, todos los caracteres, porque la vista previa no permite ver todo. Y ahí está cargando. Y aquí está incluso resuelto el número uno, el número 2 no, el número 3 tampoco, porque la idea era que lo hagan ustedes, el número 4 tampoco, y el número 5 tampoco. Esa es la guía número 3, Fernanda. Esa hay que... no, que ahí dice guía de práctica. Sí, eso es lo que se va a evaluar prontamente, y les voy a decir cómo y cuándo. Esa ya no se envía, ¿o sí? No es para que practiquen, ¿no? Ustedes. Ah, ok. Sí, y bueno, estábamos viendo eso, entonces dijimos que es el jueves 29 de abril. Ahí está la guía. Y el martes 4 lo que se hizo fue resolver parte de la guía. Voy a descargarlo igual para que veamos qué se resolvió. Cuando se presentó la guía, se resolvió el número uno. Así que el uno está listo. Y después, en la siguiente clase, se resolvió, se continuó con el uno porque nos faltó una parte del uno y se hizo el 2 también. El uno no estaba completamente resuelto porque nos faltaba racionalizar. Y ese concepto lo vimos ese día, cómo se racionalizaba una fracción que posee una raíz en el denominador. Y después hicimos el número 2. Y en el número 2 quedamos y colocamos continuar.
Y cuando se resolvió acá, solamente se colocó el número 1, no se copió el ejercicio. Fuimos viendo la guía en otra hoja y la mirábamos y desarrollábamos acá. En todo caso, también está el número 1 desarrollado acá y está el número 2, pero no completo. El número 2, ya, aquí está la guía completa con lo que se pedía, los dibujos, resuelto el número 1. Y en el número 2 se entregaba una información que era seno de alfa igual a 1/3 y se decía, ayuda, dibuja el triángulo rectángulo, porque eso nos ayudaba bastante. Y también se resolvió y después se calculó Pitágoras para poder calcular la medida del cateto que faltaba. Ah, y lo único que faltaba era descomponer po, la raíz. Era solamente eso, porque siempre ustedes van a encontrar respuestas descompuestas o respuestas calculadas cuando tenemos que trabajar con raíces. Entonces, por ejemplo, aquí, la raíz cuadrada de 8, ¿cómo se descompone? Descomponer significa buscar una pareja de números que multiplicados entre sí nos dé 8. 4 por 2. Exactamente, profesora Judy, 4 por 2. Y además, uno de esos números debe tener raíz cuadrada exacta. Y eso es descomposición. Sí. Entonces encontramos la pareja. Se copia la raíz. Voy a aprovechar de escribirlo acá. Esta es la posición. Si ustedes llegan hasta ahí no está malo, pero cuando les toque rendir alguna prueba en alguna parte, no van a encontrar esa respuesta. Van a encontrar la respuesta descompuesta o calculada. En este caso no se puede calcular porque no es exacta. Una aproximación sería 3, infinitos números. Entonces, como dijo ahí la profesora Judith, se descompone, se busca una pareja de números que multiplicados entre sí nos dé 8 y que además uno de ellos posea raíz cuadrada exacta. Y justo sabemos que 4 tiene raíz cuadrada exacta. Entonces, en vez de escribir raíz cuadrada de 8, se escribe raíz cuadrada de 4 por 2. Eso es igual al cateto 2. Después viene separar por partes. Cada numerito que está dentro de la raíz va a quedar con su propia raíz. Entonces va a quedar raíz cuadrada de 4 por raíz cuadrada de 2 igual cateto 2. Y finalmente ahí se calcula la raíz cuadrada de 4. Voy a subirlo esto un poquito, si no me va a pasar a la siguiente hoja. Y no quiero que estemos en la misma hoja. Ya, la raíz cuadrada de 4, ¿cuál es?
2. Muy bien, porque 2 por 2 es 4, entonces desaparece la raíz, porque ya se ha calculado, nos dio 2. La raíz cuadrada de 2 no se puede calcularse. No, porque da un número decimal. Exactamente. Un decimal infinito, no periódico. Por eso se habla de números irracionales. Y ahí está descompuesto. Esa es la respuesta final de eso nomás nos había faltado, descomponer el resultado. Ya, ahí está completamente hecho, pero lo que vamos a hacer hoy día, primero, bueno, les cuento que esto hay que evaluarlo. ¿Y cómo lo voy a evaluar? Va a haber un pequeño cambio esta vez. Primero les cuento que no va a haber un test. Entonces, ¿Qué va a vamos haber? a trabajar una tarea. Ah, Solamente la ya. tarea, solamente la tarea y solamente la nota de asistencia. La nota de asistencia eh, cuenta desde, siempre nos toca martes y jueves. Entonces, la tarea se va a hacer el martes 18 en la clase. Ah, ok. Y vamos a contar entonces para la nota de la asistencia, martes 11, martes 13, no, martes 11, jueves 13, perdón, martes 4 y jueves 6. Las personas que asistieron a las 4 clases tienen un 7. Las que asistieron a 3 tienen un 7. ¿Como Y los profe? que para la nota de asistencia se va a tomar en cuenta las siguientes fechas: 4 de mayo, 6 de mayo, 11 de mayo, 13 de mayo, que son las fechas Ah, previas, de este mes. previas a la tarea. El 11 de Ok. mayo no hubo clase, Día del Alumno. Ah, ya, entonces el 11 no, no se cuenta el 11. Solamente 4, 6 y 13. Si faltaron, Ok, profe. si faltaron a todas, no hay nota. Si faltaron a una, no hay nota. Y si asistieron a las 3, obviamente un 7. Y si asistieron a 2, también. Ya, entonces nota de asistencia y nota de la tarea. ¿Cómo va a ser la tarea? La tarea va a ser el próximo martes, 18. Va a ser durante la clase. Yo la voy a subir al Classroom ese mismo día. Y puede ser individual o puede ser en parejas, como ustedes quieran. Se deben presentar a la clase para que yo las vea. Y una vez que se presenten, es posible que se puedan retirar durante esos 45 minutos a hacer la ¿Cómo? tarea. Profe, la guía la podemos hacer individual o Indi- en dupla. individual o en parejas. Ok. El día martes, en la hora de clases. Si lo hacen individual no hay problema porque no van a trabajar solitos en su cuaderno y después la van a subir en ese mismo instante una vez que ya la finalicen. Si la hacen en parejas, ustedes van a tener que reunirse vía Meet, crear su propia reunión y retirarse obviamente de la clase. Eso lo saben hacer, ¿cierto? Invitarse, por ejemplo, si Pía invita a Alejandra, si forman dupla o Fernanda. Sí, sí, ya lo hemos hecho con ¿Cómo? la Ale. Ya, entonces si por ejemplo Benjamín y Javiera hacen dupla, uno de ellos invita al otro a la reunión y ahí conversan Ah, y dicen esto es así, esto va así, y alguien lo va escribiendo y después le sacan las fotografías correspondientes y la suben al Classroom, como lo hacen siempre individual, pero ahora en pareja, si es que trabajan en pareja. ya. Entonces se van a ocupar esos 45 minutos para hacer la tarea y enviarla en ese mismo día, en ese mismo instante. Profesor, pero si estamos en... Tierra. ¿Hoy se escucha? Si estamos en pareja, solamente se envía una persona o los dos. Exacto. Dibuja de nana. Con que le coloquen el nombre de las dos a una actividad estamos bien, pero envíen una nomás. Ah, ya. Ya, pero vamos a repasar entonces para que vean ejercicios tipos muy parecidos a los que se va a evaluar ese día, que tiene que ver con seno, coseno, con tangente. Así que comencemos a repasar.
Así que es súper importante que ese día tengan a mano, sobre todo el apunte del rectángulo, porque el apunte del rectángulo ayudaba mucho. Este rectángulo, este triángulo, perdón, ¿de qué estoy hablando? Triángulo. Y hagan el dibujito o lo tengan a mano y le coloquen nombre a las partes, hipotenusa, catetos. Aquí está cómo se calcula el seno de un ángulo, el coseno de un ángulo y la tangente de un ángulo. Co era cateto opuesto, hip era hipotenusa y CA era cateto adyacente. Y a veces cambia dependiendo del ángulo. El opuesto se convierte en adyacente y el adyacente en opuesto, dependiendo del ángulo. Vamos a practicar entonces. Primer ejercicio. Dice calcules las razones trigonométricas de las funciones seno, coseno y tangente para los ángulos alfa y beta. En el siguiente triángulo rectángulo, racionalizar la expresión cuando sea posible. Ahí no voy a ser tan exigente. Si ustedes no lo logran hacer eso, no importa. Porque es un contenido que se debería haber visto, pero se puede olvidar y si no se vio, bueno, tampoco es complicado, tampoco es sencillo de entender tan rápido. Entonces, nos están pidiendo razones trigonométricas de los ángulos alfa y beta. Comencemos con la primera, que era siempre seno, para seguir ese orden. Y calculemos seno, partamos con alfa, con el ángulo alfa. Recordemos que en otro ejercicio de repente faltaba una de las partes, pero acá tenemos todo. Eso es lo bueno. Todas las medidas. Le coloqué A. Es alfa. A la Alejandra dijo que le gustaba colocar A y B, y no alfa y beta. No entendí, ¿qué dije yo? No, que la clase anterior dijiste que tú colocabas A, colocabas B, pero no colocabas alfa o no colocabas beta. Ah, es que no entiendo esta cosa. Letras griegas. Entonces, ya, seno de alfa. ¿Cómo se calculaba la razón trigonométrica para la función seno? ¿Qué va arribita? ¿CA, CO El o IP? co Bien, con la hipotenusa. partió IP. Muy bien. Fijémonos en la figura. ¿Cuál sería cateto opuesto al ángulo alfa? Estamos trabajando con el ángulo alfa. ¿Cuál es el ángulo? Ah, ya, ya, Es que está ya. acá arribita. El 2. Muy bien. Mide 2 centímetros el cateto opuesto al ángulo alfa. Entonces colocamos 2 en el numerador. Y la hipotenusa siempre es la misma, eso no cambia. Y aquí me faltó algo más. Este cuadradito, que indica que aquí está el ángulo recto. Ya, ahí sí. ¿Cuál sería la hipotenusa? Siempre es el lado que está opuesto al ángulo recto. El 1, es decir, el 2. No, la hipotenusa es el 5. La raíz de 5, o sea, 5 centímetros. Bien, raíz cuadrada de 5. Esa es la hipotenusa. Es el lado que está frente al ángulo recto. Listo, lo hemos calculado. Habría que racionalizar después, porque la raíz quedó en el denominador, pero lo vamos a hacer después. Ahora coseno de alfa. K con hipotenusa. Bien, K partido I. Si por ahí surge alguna duda, háganla llegar. Las que están más calladitas o calladitos. K partido I. Igual. Trabajando con alfa, no se olviden.
No pierdan de vista eso. Alfa es el que está acá arribita, el ángulo que está acá arribita. ¿Cuál sería el cateto adyacente a alfa? El 1. Eso, mide 1. Muy bien, porque adyacente significa que está a un costado, a un lado. Mide 1. Y la hipotenusa nuevamente. La raíz cuadrada de 5. Muy bien, raíz cuadrada de 5. Y ahí hemos calculado el coseno ahora, de alfa. La razón trigonométrica de la función coseno. Y ahora nos falta tangente de alfa. Tangente es TG, recordemos. No es con K. Sí, coca, muy bien. Co partido K. Cateto opuesto partido por cateto adyacente. ¿Cuánto mide el cateto opuesto al ángulo alfa? Estamos trabajando con ángulo alfa. Cateto opuesto, el que está enfrente, a alfa. 2 y 1. Muy bien, 2 y 1. ¿Cuánto es 2 partido 1? 2. Muy 2. bien. 2. El 1 sabemos que no se escribe en una fracción, así que lo dejamos como 2. Y ahí hemos calculado seno, coseno y tangente de alfa. Ahora tenemos que calcular seno, coseno y tangente de beta. Y estaríamos listos con esa actividad. Vamos con beta, ahora con el ángulo que está en la parte inferior derecha. Fracción, y eso no va a cambiar, siempre va a ser para el seno, co partido ip. Lo que va a cambiar ahora es la ubicación de co, de k, porque de ip, eso, el ip no cambia nunca, siempre la hipotenusa es la misma. Para el ángulo beta, ¿cuál sería su cateto opuesto? El ¿Cuál? 1. Muy bien, el que está enfrente, mide 1. Y la hipotenusa ya sabemos que es raíz cuadrada de 5. Listo. Y recordemos entonces que coseno de alfa y seno de beta son inversos. O sea, no, miden lo mismo. También llegamos a esa conclusión el otro día. Que seno de un ángulo y coseno del otro ángulo van a medir lo mismo. Uno partido por raíz cuadrada de 5, uno partido por raíz cuadrada de 5. ¿Cuánto debería medir coseno de beta entonces? 2 partido por la raíz cuadrada de 5. Sería 2 partido por raíz cuadrada de 5, sí. Vamos a ver. Seno de beta igual. Aquí es K, sabemos, partido por I. Pero ahora el cateto adyacente al ángulo beta, el que está al ladito de beta. Como dijo Pi, el que mide 2. La hipotenusa es raíz cuadrada de 5. ¿Listo? Y ahora vamos a tangente. Tangente de beta. La actividad del día martes va a ser muy similar, muy similar. Van a cambiar las medidas, ¿no? Y la decisión es de ustedes, si lo hacen individual o lo hacen en parejas. Ya, tangente entonces de beta igual. Ya sabemos que co es coK. ¿Cuánto sería ahora? 1 medio. Muy bien. El ángulo, perdón, el lado opuesto al ángulo beta ahora mide 1 y el cateto adyacente mide 2. Un medio entonces. Listo, hasta ahí. Un medio significa un medio, no significa 2. 0,5 si queremos pasarlo a decimal. Y ahí estaría listo. Y yo me voy a conformar con eso porque no les voy a exigir la racionalización. Entonces va a pedir solamente esto en la guía. El primer ejercicio. No, sí, pero la que va a venir como si se quieren hacer en 2 o en una, va a pedir solamente eso. En el ejercicio 1 voy a pedir eso. Ahora vamos a practicar un ejercicio 2 que también va a entrar en la tarea.
Y ahora vamos a verlo. ¿Tienen alguna duda con respecto a esto los demás? Benjamín, Constanza, Fernanda, Javiera, Nadia, Nayeli, Paz, Pía, Sofía, Alejandra. Yo. ¿Tienes duda, Alejandra? Sí. ¿Cuál es la duda, Alejandra? Todo. Todo, Yo todo, igual todo. no sé en qué momento me perdí y no entendí nada. Eso Yo estoy mismo. bien. Ya, entonces vamos a repetir. Yo les voy a entregar ese día una actividad muy parecida a esta. ¿En qué consiste esta actividad? En calcular razones trigonométricas de algunas funciones. Y esas funciones se llaman seno, coseno y tangente. Solamente esas, porque dijimos que había más, pero no las vamos a trabajar. Solamente nos vamos a centrar en seno, coseno y tangente. Y vamos a trabajar específicamente en un triángulo rectángulo. Siempre van a aparecer este tipo de triángulos. Y, como yo les dije, se puede entregar todas las medidas de todos los lados, o puede faltar una, incluso podrían faltar dos, pero siempre podemos ingeniarnos y tratar de encontrar esas medidas con las funciones que yo les mencioné, con seno, coseno y tangente. Entonces es súper importante que tengan claro este triángulo. ¿Puede haber un ejercicio donde nos dé un cateto o una hipotenusa? Sí, vamos a ver igual, el que viene. Entonces, sigo para que me vayan entendiendo las que se habían perdido. Aquí, por ejemplo, nuevamente hay un triángulo muy parecido al de la diapositiva. Es un triángulo rectángulo. Este cuadradito indica que es rectángulo aquí, en el vértice B. Aquí es rectángulo, aquí hay un ángulo de 90 grados. Y este tipo de funciones, seno, coseno y tangente, justamente se trabaja en los triángulos rectángulos. ¿Y a qué nos ayudan? Nos ayudan a encontrar medidas de lados y medidas de ángulos. Entonces, si sabemos cómo se calculan, nosotros ya sabemos que el seno de un ángulo se calcula siempre y cuando tengamos el cateto opuesto y la hipotenusa. El coseno se va a calcular siempre y cuando tengamos el cateto adyacente y la hipotenusa. Y la tangente, si tenemos el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces es súper importante que también reconozcan eso. ¿Cuál es la hipotenusa? ¿Cuál es el cateto adyacente? ¿Y cuál es el cateto opuesto? No sé si voy bien hasta ahí, Alejandra y Fernanda. Sí, ¿Cómo? ¿Hasta ahí vamos bien? Porque todavía no he explicado nuevamente este ejercicio. Solamente expliqué en general lo que significa lo que estamos haciendo. Ah, sí. Ya, ahora en este dibujo en específico, en esta actividad en específico, se pedía justamente las razones trigonométricas de las funciones seno, coseno y tangente. Razones significa fracciones, se puede decir. Razón es una comparación entre dos cantidades. Aquí está el dibujo, un triángulo que se llama triángulo ABC, es rectángulo aquí, porque aquí está el cuadradito que indica que aquí está el ángulo recto, y tenemos dos ángulos, alfa y beta. Estos ángulos son agudos, tienen que ser agudos sí o sí. Los agudos son los que miden menos de 90 grados y más de 0 grados, porque también dijimos en un momento que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Entonces no nos podemos pasar de 180 grados porque no sería un triángulo entonces. Ya, y nos piden razón trigonométrica para la función seno, coseno y tangente de los dos ángulos que aparecen acá, alfa y beta. Y tenemos la medida del lado AB, la medida del lado BC y la medida del lado AC. Entonces aquí es súper importante reconocer, ¿dónde está la hipotenusa? Siempre frente al ángulo recto. ¿Cuál sería la hipotenusa entonces? La raíz cuadrada de 5. cuadrado de 5. Entonces lo podemos colocar también ese día cuando hagan su actividad, lo pueden colocar ahí. Entonces, para que no se olviden, esta es la hipotenusa.
Aquí esto puede variar. Como trabajamos primero con alfa, para alfa este va a ser cateto opuesto, CO. Y para alfa también, el 1 centímetro va a ser cateto adyacente, CA. Eso también lo pueden anotar ese día cuando hagan la actividad. Entonces ahora nos fijamos y ¿qué fue lo que hicimos? Fue calcular seno de alfa, coseno de alfa y tangente de alfa. Seno de alfa es CO partido por I, o sea, cateto opuesto partido por I. Y CO está acá, mide 2, se colocó. IP está acá, mide raíz cuadrada de 5. Después coseno de alfa es CA partido por IP. CA está aquí, entonces mide 1. IP es el lado que está frente al ángulo recto siempre, raíz cuadrada de 5. Y después tangente de alfa, CO partido CA. Entonces nos fijamos en el rectángulo, CO mide 2, CA mide 1, 2 partido por 1 es 2. Pero eso es con respecto a alfa. Después pasamos a beta. Y aquí hay un intercambio de roles. Beta, aquí está beta. El cateto opuesto a beta ya no es el de acá abajito, el de acá abajito va a ser cateto adyacente. Entonces colocamos CA ahora donde está CO, donde estaba CO. Y CO donde estaba CA. ¿Por qué? Porque ahora este lado se transformó en cateto opuesto a beta y este lado se transformó en cateto adyacente a beta. Y por eso ahora aparecen estos valores. Seno de beta es lo mismo, CO partido por I. 1 partido por raíz cuadrada de 5, porque 1 es el cateto opuesto ahora. Eso mide el cateto. Y IP, raíz cuadrada de 5. Coseno de beta, CA partido por IP. CA ahora es el que mide 2. IP, raíz cuadrada de 5, tampoco cambia eso. Y la tangente de beta, CO, ya sabemos que es el que está enfrente, mide 1. Y CA es el que está a un costado, adyacente. 2, un medio. Y ahí hemos calculado todo. Entonces, eso sería importante, que ese día cuando hagan la actividad, identifiquen IP, CO y CA. Primero para un ángulo y después lo cambien para el otro ángulo. Y después va a ser llegar y reemplazar nomás. No sé si ahora un poquito mejor Alejandra y Fernanda. Sí, ahora sí. Sí, ahora Ya, ahí va a quedar entonces esto. Esto lo voy a borrar porque esto varía, pues, dependiendo del ángulo con el que trabajemos. El IP no lo voy a borrar porque ese no varía. Pero el CO y CA sí. Ya, ahora veamos el segundo ejercicio que también podría entrar. Si es que alcanzamos hoy día a hacer todo, van a entrar todos. Si es que alcanzamos a hacer dos, capaz que la tarea coloque dos nomás porque si tenemos problemas de tiempo es mejor que aprendan lo que hay que aprender, pero bien, aprendido. Ya, tenemos, ¿qué dice acá Alejandra? En el 2. Que hay que determinar el perímetro del triángulo ese que está. Muy bien, determina el perímetro. ¿Quién recuerda cómo se determina un perímetro? De un triángulo, o de un cuadrado, o de un rectángulo, o de un pentágono, o un hexágono. ¿Cómo se determina el perímetro de una No figura plana? recuerdo. Por ejemplo, cuando ocurra algún accidente y llega SAMU, llega Carabineros y rodea el área o el lugar donde ocurrió el accidente y colocan esas cintas amarillas y dicen este perímetro está rodeado. ¿A qué se refieren con perímetro? el radio. ¿A lo que está dentro o o al contorno? A lo que está dentro. No, lo que está dentro del área. Ah, el A contorno. lo que está afuera. Entonces el contorno del perímetro, con lo que rodean, con lo que cubren las cintas. Las cintas hacen tapar esa parte y se forma un contorno y eso es el perímetro. Entonces, por ejemplo acá, ¿cuál sería el perímetro? ¿Cómo se calcularía? De un triángulo. El 6 centímetros ¿Qué por más, aparte del 6? por el B. 30. ¿Con el B y con qué más? Y con el C. Muy bien, porque esas son las medidas de los lados.
¿Podríamos calcular el perímetro entonces o nos faltan datos? Nos faltan. Faltan datos, Sí, pues. porque creo que están. Yo voy a seguir con el cateto. Creo que están entregando un cateto y falta el otro cateto más la hipotenusa. Así es, pues. No podemos determinar el perímetro exacto porque solamente tenemos una medida que es el lado BC, 6 centímetros. Pero ya sabemos cómo se calcula el perímetro entonces. Si logramos averiguar cuánto mide el lado AB y logramos averiguar cuánto mide el lado AC, vamos a poder determinar el perímetro de esta figura. Y entonces, antes de determinar el perímetro, porque no se puede, tenemos que ocupar las funciones trigonométricas para averiguar cuánto vale B minúscula y cuánto vale C minúscula. Entonces, ¿cuál función trigonométrica quieren ocupar? Porque a lo mejor todas nos sirven. Vamos a ver. Si todas nos sirven, no, a lo mejor algunas. Nos vamos a dar cuenta de inmediato. Seno, coseno, tangente. ¿Cuál les tinca? El seno. Ya, veamos qué pasa con seno. El ángulo, ¿cuánto mide? 30. 30 grados. Excelente. Entonces tenemos la medida del ángulo. Ahora no es un ángulo alfa, no es un ángulo beta en general. Ahora es un ángulo con una medida, que es 30 grados. Por eso viene de ayuda una tablita acá abajito. Para saber cuánto mide el seno de 30 grados, para saber cuánto mide el coseno de 30 grados y para saber cuánto mide la tangente de 30 grados. Entonces por ahí me dijeron que trabajemos con seno. Vamos a trabajar con seno entonces de alfa. A ver si nos sirve de algo el seno. Porque hay veces en que nos puede servir y veces en que no. Vamos a ver entonces seno, en este caso el ángulo puede ser alfa, puede ser beta, pero mide 30 grados. Entonces colocamos ahí 30 grados. Seno de 30 grados. Igual, ¿y cómo se calcula el seno? COK, COIP, Co y AIP. cateto opuesto con hipotenusa. Eso. Fijémonos en la figura ahora. Ya voy a ir a la figura. Tenemos CO y tenemos IP. A ver. De 30, aquí está el ángulo. ¿Tenemos el cateto opuesto a 30 grados? Sí, no. No, está incógnito. ¿Y tenemos IP? Tampoco. Tampoco, entonces seno no nos va a servir porque nos faltan dos datos. Justamente nos falta ¿Y el CO. coseno? Vamos a trabajar con coseno. Entonces vamos a colocarle Coseno. X a este porque no nos sirvió. Pasemos a coseno. De 30 grados porque nos entrega la medida ahora. Igual. ¿Cómo se calcula el coseno? K con hipotenusa. Ya, K partido por IP. Veamos en la figura. Si tenemos K partido por IP, tenemos cateto adyacente y tenemos hipotenusa. ¿Tenemos cateto adyacente a 30 grados? Sí. Sí. ¿Y tenemos IP? No. No. Ya, pero no importa porque si nos falta uno, no importa. En este caso nos faltaban dos. Aquí nos falta uno. Y el coseno de 30 está en la tablita. Así que no hay problema. Sí nos sirve coseno. Ahora, coseno de 30 grados, fijémonos en la tablita. ¿Cuánto vale? La Raíz raíz cuadrada cuadrada. de 3 partida en 2. Bien, todo eso entonces va a reemplazar el coseno de 30 grados. Ya no existe coseno de 30 grados. Ya fue calculado, está en la tablita. Raíz de 3 partido 2. Y lo vamos a escribir acá. Raíz cuadrada de 3 partido 2. Igual. ¿Qué tenemos de lo siguiente? Cateto adyacente, ¿cuánto mide? A 30 grados. 6. Muy bien, 6. centímetros. Bien, vamos a dejarlo con 6 por ahora. ¿Y la hipotenusa, cómo se llama en este caso? ¿Qué letra B. tiene la hipotenusa? B, B. B minúscula. Bien, B minúscula. Entonces tenemos todos los datos casi. Nos falta uno y no importa cuándo nos falta uno.
Pregunta ahora, ¿cómo se resuelve esto cuando tenemos dos fracciones iguales? ¿Qué multiplicación se hace? Se multiplica cruzado. Excelente. Multiplicamos cruzado b por raíz de 3. ¿Cuánto es b por raíz de 3? ¿Qué pasa cuando multiplicamos dos cosas que no podemos multiplicar lamentablemente? ¿Qué se hace con ellas? Se deja con 1. Se juntan nomás. Sí. Ah, eso. Entonces colocamos b, raíz cuadrada de 3. Y ahí quedaron juntitas. Igual, y multipliquemos lo otro que está cruzado. ¿Cuánto nos da? 12. 12. Listo, pero ahí nos falta todavía calcular b. Para eso tenemos que eliminar la raíz cuadrada de 3 que está al ladito. ¿Qué hacemos con esa raíz cuadrada de 3 para dejar el b solo? Se pasa para el otro lado. ¿Cómo pasa para el otro lado? Multiplicando, dividiendo, sumando, restando. Dividiendo. Muy bien, porque estaba multiplicando la letra b, entonces pasa dividiendo. Listo, hemos calculado b. 12 partido por raíz cuadrada de 3. Eso se debería racionalizar, pero no lo vamos a ver todavía. Tenemos entonces b. Ahora ya tenemos la medida del lado AC, que era b minúscula. Nos falta la medida de AC. ¿Cómo calculamos la medida C minúscula, que pertenece al lado AB? ¿Nos servirá tangente? Sí, Ahí, porque sí. con coca. Porque tenemos la K. Sería coca. Uy, coca. Sería coca y tenemos la K. Sí, pues nos sirve tangente. Entonces vamos a colocar tangente por acá al ladito. Y seno parece que igual nos sirve ahora porque ya tenemos un dato más, pero vamos a trabajar con tangente. Tangente de 30 grados. Vamos a ocupar la tablita y después calculamos. ¿Cómo se calcula la tangente? ¿Me dijeron? Coca. 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 Bien. Fijémonos en la tablita. ¿Cuánto vale la tangente de 30 grados? Raíz cuadrada de 3 partida en 3. Bien, entonces todo esto va a desaparecer. La tangente de 30 grados ya no existe porque está calculada y es raíz cuadrada de 3 partido por 3. Igual co. Co y K. Vamos a la figura. ¿Cuánto mide co? ¿Está o no está? No, No, ¿Y cuánto aparece mide más K? C. 6 6. centímetros. Entonces, bien, entonces vamos a colocar acá una C. Y acá 6. De nuevo, multiplicar cruzado. Hay que multiplicar 6 con raíz de 3. ¿Cuánto nos queda? 18. No, no podemos juntar un número con una raíz. O sea, no podemos Queda multiplicarlo. raíz de 3 es igual a 6. O raíz de 3 por 6. Raíz de 3 por 6. O 6 raíz de 3. Eso también. Bien. Igual, ahora multipliquemos lo otro cruzado. 3C o Muy bien. C3. 13. Siempre primero el número, después la letra. Ah, ok. Bien. Y ahora tenemos que dejar la C solita. ¿Qué hacemos con el 3 que está al ladito de la C? Se va para el otro lado. ¿Cómo? Pasa para el otro lado. ¿Cómo pasa para el otro lado? Multiplicando, dividiendo, Dividiendo. sumando, restando. Bien. Dividiendo. Entonces nos queda arribita 6 raíz cuadrada de 3 partido por 3 y eso es igual a C. Y nos falta lo último acá. ¿Qué podemos hacer? 6 partido 3, ¿cuánto es? 3, 1. O sea, 2. 2. Entonces nos da 2 raíz cuadrada de 3 es igual a C. Y ahí tenemos todas las medidas ahora y podemos determinar el perímetro. Esta B yo la voy a modificar. Y la voy a dejar así. B igual a
queda 4 raíz de 3. ¿Por qué, profe? Aquí lo voy a colocar. Esto es racionalizando. Y la racionalización, recordemos que se hace, o me gustaría que lo repasen ustedes. En la tarea no va a ser obligatorio racionalizar, pero si lo logran hacer, sería espectacular. Ya, tenemos la medida entonces de todos los lados ahora. Por lo tanto, podemos determinar el perímetro. Perímetro es P mayúscula. Y consiste en sumar todos los lados. Sumemos todos los lados. Vamos colocando la suma. ¿Qué me da dictando? 6 centímetros Ya, más más, aquí están las otras medidas. Raíz de 3. 2 raíz de 3. 2 raíz cuadrada de 3. Y 4 raíz cuadrada de 3. Bien. De eso, ¿qué podemos sumar? ¿Podemos sumar el número 6 con lo otro que tiene raíz? ¿O no se puede? No, yo creo que habría que sumar las raíces, la raíz con la raíz y después sumar el número solo. Eso sí, el número que está solo lo dejamos solo entonces. Más, sumemos las raíces. Las raíces se suman sumando sus cantidades, las que están antes, fuera de la raíz. 2 y Serían 4. 6. Serían 6 raíz cuadrada de 3. Bien, y la raíz se conserva. Excelente. Y ahí está el perímetro. 6 más 6 raíz cuadrada de 3 centímetros. Y el 6 se suma con el 6 raíz cuadrada de 3, o sea, 6 más 6, ¿no? No se puede No, porque porque uno... lo otro sería pasar el 6 para adentro y hacer todo un papeleo. Como si Así como está, no se puede sumar. Porque uno es un número real y el otro es un número irracional. Ah, ok. No podemos mezclar raíces con números así. Entonces el perímetro sería eso solamente. Sería eso. Y lo que decía Pía era factorizar, pero lo vamos a dejar hasta ahí nomás también. Y lo otro, antes que nos vayamos rápidamente, que también se practicó, y vean el desarrollo de la guía, de los ejercicios 1 y 2 que se desarrollaron. ¿Qué pido en la 3? ¿Quién puede leer ahí? Yo Ya, leo. Alejandra. Determine las razones trigonométricas de un ángulo agudo beta ¿Ya? en un triángulo rectángulo, sabiendo que coseno beta es igual a 0,2. Ya. Entonces, ahí tenemos toda la información. ¿Qué habría que hacer para que nos ayude bastante? Que no está acá. el triángulo rectángulo. Muy bien, el dibujo nos va a ayudar mucho, entonces falta hacer el triángulo acá. ¿Qué más tenemos? La única información dice que coseno de beta es igual a 0,2. Vamos a colocar entonces acá la información. Coseno de beta. Ustedes pueden ubicar el ángulo beta donde quieran, menos abajito que es el ángulo recto. Pueden colocarlo arribita o en la parte inferior derecha, cuando hagan el triángulo. Ya, coseno ¿Cómo? entonces, cuando hagan el triángulo rectángulo, ustedes van a colocar beta, por ejemplo, acá hay un triángulo rectángulo, pueden colocarlo acá arribita o pueden colocarlo acá. Acá no, Ah, porque ya. ese es el ángulo de 90 grados. Ese no Y cambia. pasa lo mismo con alfa. Lo mismo para un ángulo alfa. Entonces aquí coseno de beta dice que es igual a 0,2. Pero eso podemos transformarlo. Transformemos 0,2 a fracción.
Y aquí estamos aplicando más cositas que ya deberíamos saber, que es transformar decimales a fracciones. Eso creo que no, no sé. Creo que es 2 partido en 10. Excelente, Pía. Recuerden que la ¿Qué fue transformación se eso? realiza de la siguiente forma. Te ¿Qué gané. número ustedes ven si desapareciera la coma? Si no está la coma, ¿qué número está? El 2. El 2, entonces se va arribita. Como es un decimal finito, siempre va a estar partido por una potencia de 10. Puede ser 10, 100, 1000, 10.000, etc. ¿Cómo nos damos cuenta cuántos ceros tiene? Por los números que hay Depende de después los de la números coma. que hay después de la coma. ¿Cuántos números hay después de la coma? 1. Entonces Entonces sería colocamos un 10 10. Simplifiquemos ahora esa fracción. por 2. ¿Cuánto nos quedaría? ¿Qué Quedaría fracción? 1,5. quinto. O sea, 1 partido en 5. Un quinto. Eso. Listo. Ahora viene otra parte importante. Ya estamos avanzando bastante. Y esto ya es lo último. Prácticamente lo último. ¿Cómo se calcula el coseno de beta? K por I. Muy bien, K partido por I. Entonces, en vez de coseno de beta, vamos a colocar K partido por I. Es lo mismo que coseno de beta. Igual a la fracción que nos dio, que es un quinto. ¿Qué conclusión puede sacar uno si tenemos eso ahora? K partido por I igual a 1 partido 5. Que ya tenemos el cateto adyacente y la hipotenusa. Ya, pues entonces ahora podemos dibujar el triángulo, o si lo habíamos dibujado antes, no hay problema. Y ahora, bueno, si queremos le colocamos nombre, A, B, C. Aquí está el ángulo de 90 grados, aquí están los ángulos agudos. ¿Dónde queremos colocar el ángulo beta? ¿Dónde quieren colocarlo? ¿Acá arribita o en la parte inferior derecha? Profesor, falta el cuadrado para que sea un ángulo recto. Ya. Profesor, ¿Dónde colocamos beta? ¿Dónde arriba. quieren? Ya, Arriba. coloquémoslo acá. Aquí vamos a dejar beta entonces. Listo. Entonces, si lo dejamos acá arriba, ¿dónde va a estar el 1 y dónde va a estar el 5? El 1 va a estar al lado. Acá. Muy bien. Y si El queremos le 5 va a estar colocamos donde va a estar la hipotenusa siempre. Entre A y C. Bien. Creo que Falta el cateto opuesto. Cateto opuesto. ¿Cómo podemos calcular cateto opuesto? Restando la hipotenusa con el otro cateto. Podemos, podemos ocupar dos formas acá. coseno de beta. Excelente. Podemos ocupar coseno porque tenemos cateto adyacente y tenemos hipotenusa. O podemos ocupar Pitágoras. Cualquiera de las dos formas nos va a llevar a lo mismo. ¿Y cuál es el de Pitágoras? Que tampoco me lo sé. Pitágoras era cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Yo creo que el coseno. Hagámoslo con Pero coseno. para sacar un cateto opuesto, en vez de sumarlo, se va a restar o no. Exacto. En el teorema de Pitágoras. Sí. Igual está desarrollado en la guía, eso, de cómo ocupar Pitágoras. Ya, coseno entonces es K partido por I. Sí. ¿Cuánto es K en este caso?
1. 1 centímetro. ¿Y cuánto vale IP? 5 Cinco. centímetros. O sea, nos quedaría un quinto. Y eso es igual a 0,2. Ahí es ¿Ok? lo mismo. Y ahí uno elige. Podemos dejarlo como 0,2 o podemos dejarlo como un quinto. Y ahora ya tenemos todas las medidas. ¿Y qué era lo que pedía? Nos pedían razones trigonométricas. La de coseno ya está calculada, un quinto. Faltaría seno y tangente. Entonces ya estaría listo. Sí, eso se lo dejo a ustedes. Ah, ya. De que continuar con seno y con tangente. Seno, lo dejamos pendiente. ¿Solo de beta? Sí, solo de beta. Profesor, Sí, dime Alejandra. es que aquí en la fórmula que anotamos, o sea, que sale el triángulo, sale beta. Y en el caso de que sea alfa, ¿es lo mismo? Es lo mismo, sí, pueden cambiar el nombre nomás de los ángulos, pero Ah, jamás va a cambiar cómo se calcula. ok. Bueno, chicas, eso va a ser entonces el día martes, pues, una actividad individual o en parejas. Se va a hacer en la misma clase. Se pueden desconectar un momento de la clase y después ya al final nos reunimos. Yo voy a estar conectado todo el rato en la clase por si hay alguna duda. Las personas que trabajen de forma, las que trabajen de forma individual también pueden estar conectadas en la clase con su micrófono desactivado nomás y si surge alguna duda, yo estoy ahí. Y los que trabajen en pareja, entonces es importante que creen su propia reunión en ese instante pues, y se inviten. Uno que haga esa acción. Lo que sí me parece que este correo del liceo no deja enviar una invitación. ¿No? Sí. No. Es solamente para que nos inviten a nosotros. Para hacer una invitación tenemos que hacerlo de nuestra cuenta personal. Exacto. Ya no les da la opción de, por ejemplo, ir acá al menú. Profe, no está. No está la opción Meet, esta. No, profe. Solamente Profe. nuestros correos personales. Ah, ya. Si trabajan en pareja, entonces se puede hacer con reunión de correos personales. Y después vuelven a la reunión de nosotros, porque yo voy a estar conectado ahí. Ok, profe. Chicas, ¿dudas? ¿Alguna consulta, Benjamín? ¿Alguna duda? Practiquen, vean la clase, descarguen lo que ya hemos resuelto, porque hay ejercicios de la guía anterior resuelta, que es una sola guía al final. Esta fue la de práctica, y la de la tarea va a ser muy similar a la que hicimos hoy día. Bueno, profe. Bueno, profe. Ya, chiquillas, las dejo entonces. Don Benjamín igual que estén bien. Chao. Chao, profe. Nos vemos el Chao, chao, nos martes. vemos el martes.